Hare Krishna, buenos días, Norma. Buenos días, Hare Krishna. Haribol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvyeva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Entonces recién empezamos el canto segundo, la manifestación cósmica, y estamos en el capítulo 2, el Señor que está en el corazón. En el primer capítulo vimos las preguntas de Maharaj Parikshit a Sukadeva Goswami, y aquí el maestro Sukadeva Goswami ya está empezando a explicar los diferentes pasos para contestar esa pregunta. Como buen educador y pedagogo espiritual, Sukadeva Goswami va a describir en estos capítulos no únicamente un solo método para focalizar la conciencia, sino que varios métodos de acuerdo a la capacidad de cada uno. Entonces, si se recuerdan, él ya habló del materialismo, de que es totalmente inútil el camino materialista, es una frustración total. Después explicó el Viradrupa, la forma universal, en la cual uno puede ver el poder del Señor Supremo. Y ahora va a explicar la renuncia, pero es una renunciación extrema, ¿eh? Y aquí dice, por ejemplo, difícilmente un materialista, como se lo describe en el capítulo 1, aceptaría la sugerencia de renuncia o vida simple, que son exageradamente simples, que Sukadeva presenta en el capítulo 2, pero ciertamente que aceptaría la idea de respetar los grandes poderes del universo, Viratrupa. Entonces seguimos ahora con los consejos sobre la renunciación y vamos al capítulo 3, al texto 3. Dice, Aunque, bueno, solo la traducción porque este ya lo leímos. ujú. La traducción nomás para retomar el punto, Draupadi. En razón de eso, mientras la persona iluminada se encuentra en el mundo de los nombres, debe esforzarse únicamente por satisfacer las necesidades básicas de la vida. Ella debe tener la inteligencia fija y nunca debe esforzarse por cosas poco recomendables, estando en capacidad de percibir en la práctica que toda esa clase de esfuerzos solo significan trabajar mucho para nada. Ese es el resumen de la vida materialista. 4. Si hay mucha tierra llana en la que uno se pueda acostar, ¿qué necesidad hay de catres y camas? Si uno puede usar sus propios brazos, ¿qué necesidad hay de una almohada? Si uno puede usar las palmas de las manos, ¿qué necesidad hay de los diferentes utensilios? Si hay mucho con qué cubrirse o cortezas de árboles, ¿qué necesidad hay de tener ropa? Significado. Las necesidades que se tienen en la vida para la protección y la comodidad del cuerpo no se deben aumentar innecesariamente. La energía humana se malogra en una vana búsqueda tras esa felicidad ilusoria. Si uno puede acostarse en el suelo, entonces, ¿por qué tiene que esforzarse para conseguir un buen bastidor o un cojín blando para hacerlo? Si uno puede descansar sin ninguna almohada y hacer uso de los blandos brazos que nos ha dado la naturaleza, no hay necesidad de buscar una almohada.
Si hacemos un estudio general de la vida de los animales, veremos que ellos no tienen la inteligencia para construir grandes casas, muebles y demás en seres domésticos. Y aún así, llevan una vida sana, solo acostarse en la tierra a la intemperie. Ellos no saben cocinar ni preparar comidas. No obstante, llevan una vida sana con más facilidad que un ser humano. Esto no significa que la civilización humana deba retroceder a la vida animal o que el ser humano deba vivir desnudo en la selva sin ninguna cultura, educación ni sentido de moralidad. Un ser humano inteligente no puede llevar la vida de un animal. Más bien, el hombre debe tratar de utilizar su inteligencia en las artes y en las ciencias, en la poesía y en la filosofía. De ese modo, puede ofrecer la marcha progresiva de la civilización humana. Pero la idea que Srila Sukadeva Goswami presenta aquí es que la energía de reserva de la vida humana, que es muy superior a la de los animales, debe ser únicamente empleada para la autorrealización. El adelanto de la civilización humana debe tener por meta que establezcamos la relación que tenemos con Dios, y ahora está perdida, cosa que no es posible lograr en ninguna otra forma de vida que no sea la humana. Uno debe percatarse de la inutilidad del fenómeno material y considerarlo una fantasmagoría pasajera. Y uno debe esforzarse por buscar una solución a los sufrimientos de la vida. Sentirse orgulloso de un tipo refinado de civilización animal encaminada hacia la complacencia de los sentidos es una ilusión, y esa clase de civilización no es digna de ese nombre. Mientras el ser humano busca esas actividades falsas, se encuentra en las garras de Maya o la ilusión. Los grandes sabios, tantos de los días de antaño, no vivían en residencias palaciegas bien amuebladas y dotadas de las llamadas comodidades de la vida. Ellos solían vivir en chozas y en los bosques y solían sentarse en el suelo llano. Y aún así han dejado con toda perfección inmensos tesoros de elevado conocimiento. Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, eran importantes ministros del Estado, pero pudieron dejar tras de sí gran cantidad de escritos acerca de conocimiento trascendental mientras residían una sola noche bajo el mismo árbol. Ellos no vivían ni siquiera por 2 noches bajo el mismo árbol, y ni qué hablar de que lo hicieran en 4 cuartos bien amueblados y dotados de comodidades modernas. Y aún así pudieron darnos importantísimas escrituras acerca de la autorrealización. Las llamadas comodidades de la vida no son en realidad una ayuda para la civilización progresiva. Por el contrario, van en detrimento de esa vida progresiva. En el sistema de Sanatana Dharma, o sistema de 4 divisiones de vida social, 4 órdenes de comprensión progresiva, hay muchas oportunidades y suficientes indicaciones para una feliz conclusión de la vida progresiva. Y en ese sistema se aconseja a los seguidores sinceros que acepten una vida de renunciación voluntaria, con el fin de alcanzar la meta que se desea en la vida. Y uno no está acostumbrado desde el principio a ceñirse a una vida de renunciación y abnegación personal, debe tratar de acostumbrarse en una etapa posterior de la vida, tal como lo recomienda Srila Sukadeva Goswami, y eso lo ayudará a lograr el éxito deseado. Vamos a seguir con el 5, después comentamos. 5. ¿Acaso no hay ropa raída tirada en la vía pública? Bueno, pues aquí sí. Sí hay. No está muy buena. ¿Acaso los Bajo el árboles que puente. bajo el puente ahí no los toporochitos?
Dice, ¿acaso no hay ropa raída tirada en la vía pública? ¿Acaso los árboles que existen para mantener a otros han dejado de dar limosna? ¿Acaso los ríos se han secado y han dejado de proporcionar agua al sediento? ¿Acaso las cuevas de las montañas se encuentran ahora cerradas? Y por encima de todo, ¿acaso el Todopoderoso Señor no protege a las almas que se han entregado por completo? ¿Por qué van entonces los eruditos sabios a adular a aquellos que están embriagados por la riqueza arduamente ganada? Significado. El propósito de la orden de vida de renuncia nunca es de mendigar o vivir como un parásito a costa de los demás. Según el diccionario, un parásito es adulador, es un adulador que vive a costa de la sociedad sin hacer ninguna contribución a la misma. La orden de renuncia tiene por objeto adoptar algo sustancial a la sociedad y no depender de los ingresos de los casados. Por el contrario, que el mendicante genuino acepte las limosnas de los casados es una oportunidad que da el santo en aras del beneficio tangible del que dona. En la institución Sanatana Dharma, el dar limosna a un mendicante es parte del deber de una persona casada. Y en las escrituras se aconseja que los casados deben tratar a los mendicantes como a los niños de la familia y deben proveerles de comida, ropa, etcétera, sin que se los pida. Por consiguiente, los pseudomendicantes no deben aprovecharse de la disposición caritativa de los casados fieles. El primer deber de una persona que pertenece a la orden de vida de renuncia es el de aportar alguna obra literaria para beneficio del ser humano, con el fin de darle una guía experimentada que lo lleve hacia la autorrealización. Entre los deberes que desempeñaron en la orden de vida de renuncia, Sila Sanatana, Sila Rupa y los demás Goswamis de Brindavan, el principal era el de sostener conversaciones eruditas entre sí en Seva Kunya. Brindavan el lugar en el que Sila Jiva Goswami estableció el templo de Sri Radha Damodar y en él que se encuentran las verdaderas tumbas Samadhi de Sila Rupa Goswami y Sila Jiva Goswami. Para el beneficio de todos los miembros de la sociedad humana, ellos dejaron tras de sí infinidad de obras literarias de trascendental importancia. Asimismo, todos los acharyas que aceptaron voluntariamente la orden de vida de renuncia perseguían beneficiar a la sociedad humana y no el llevar una vida cómoda o irresponsable a costa de los demás. Sin embargo, aquellos que no puedan dar ninguna contribución no deben acudir a los casados en busca de comida, pues esos mendicantes que piden pan a los casados son un insulto a la más elevada de las órdenes. Sukadeva Goswami hizo esta advertencia, especialmente para aquellos mendicantes que adoptan esta profesión con el fin de resolver sus problemas económicos. Esa clase de mendicantes abundan en la era de Kali. Cuando un hombre se vuelve mendicante deliberadamente o por las circunstancias, debe tener la firme fe y convicción de que el Señor Supremo es el sustentador de todos los seres vivientes, todas partes del universo. ¿Por qué entonces habría él de descuidar la manutención de un alma entregada que está dedicada en un 100% a su servicio? Un amo común vela por las necesidades de un sirviente. Así que cuanto más no va a cuidar el Todopoderoso en plenamente opulento Señor Supremo de las necesidades que tiene en la vida, un alma totalmente entregada. La regla general es que un devoto mendicante
se pone un pequeño y sencillo taparrabos, sin pedírselo a nadie como caridad. Él sencillamente lo recoge de la tela raída y rechaza que se encuentra tirada en la calle. Cuando le da hambre, puede ir a un árbol magnánimo del que caigan frutas, y cuando le da sed, puede tomar agua del río. Él no necesita vivir en una cómoda casa, sino que debe buscar una cueva en las montañas y no temer a los animales de la selva. Teniendo fe en Dios, vive en el corazón de todo el mundo. El Señor puede ordenar a los tigres y demás animales de la selva que no perturben a su devoto. Haridas Thakur, un gran devoto del Señor Sri Chaitanya, solía vivir en una de esas cuevas, y por casualidad había una gran serpiente venenosa. La compartía con él. Era su roomie, la serpiente. Sí. Un admirador de Thakur Haridas, que tenía que visitarlo todos los días, le tenía miedo a la serpiente y sugirió a Thakur que se fuera de ese lugar. Como sus devotos temían a la serpiente y estaba visitando la cueva con regularidad, Thakur Haridas accedió a la proposición para complacerlos. Pero en cuanto se llegó a ese acuerdo, de hecho la serpiente salió del hoyo que tenía en la cueva y se fue de esta para siempre ante los ojos de todos los presentes. Por inspiración del Señor, quien vivía también dentro del corazón de la serpiente, esta dio preferencia a Haridas y decidió irse del lugar y no perturbarlo. Así que este es un ejemplo tangible de cómo el Señor brinda protección a un devoto genuino, tal como Thakur Haridas, de acuerdo con las regulaciones de la institución Sanatana Dharma. A uno se le enseña desde el principio a depender por completo de la protección del Señor en todas las circunstancias. La senda de la renunciación se recomienda que la acepte a aquel que es sumamente competente y cuya existencia se encuentra purificada por completo. Esta etapa también se describe en el Bhagavad Gita 16:15 como Dairi Sampat. El ser humano debe acumular Dairi Sampa o bienes espirituales. De lo contrario, la siguiente posibilidad, los Asuri Sampat o bienes materiales, lo dominarán desproporcionadamente, y de ese modo uno se verá forzado a enredarse en los diferentes sufrimientos del mundo material. Un sannyasi siempre debe vivir solo, sin compañía, no debe temer a nada. Él nunca debe tener miedo de vivir solo, aunque nunca está solo. El Señor reside en el corazón de todo el mundo, y a menos de que uno se haya purificado mediante el proceso prescrito, se sentirá solo. Pero el hombre que se encuentra en la orden de vida de renuncia se debe purificar con el proceso. De ese modo sentirá la presencia del Señor en todas partes y no tendrá nada que temer. Como por ejemplo, el estar sin compañía. Todo el mundo puede convertirse en una persona valiente y honesta si su propia existencia se purifica por medio del desempeño del deber que se ha prescrito a todas y cada una de las órdenes de la vida. Uno puede desempeñar de un modo fijo su deber prescrito y presta oídos fielmente a las instrucciones védicas, y así asimila la esencia del conocimiento védico mediante la actividad de prestarle servicio devocional al Señor. Ya hay. Ya hay. Listos para ir al árbol. Pero aquí sí la Prabhupada está hablando de un ambiente, por ejemplo, en esa época, pues en India, pues bueno, en la ahorita, pues, si vas a India también ves a sabios que andan así, ¿no? Enmarañados con la cueva y todo Claro, eso, ¿no? claro.
Pero Pero decíamos, pues antes no estaba tan así, o sea, no no, estaba es tan una orden poblado. específica, es solo para una orden específica. Y aquí en una cita sobre este texto, Srila Prabhupada dice, la orden de sannyasi está completamente prohibida debido a que es muy difícil cumplir en esta era. El verdadero sannyasi significa todo lo que leímos ahora, ¿verdad? Pero es como lo que hablamos el otro día con Murari, decíamos la almohada, los brazos, y Murari decía, ay, que se me, así dormía y después me quedaba todo hormigueado el brazo. O también decíamos, si vamos al río ahora a tomar agua, no morimos, ¿no? Está todo sucio. Para Sí. esta orden específica que no aplica para esta era. En esta Ujú, era, ¿cómo vivimos la renuncia? ¿Mm? sí. Como vida simple y pensamiento elevado. Ajá, Y y no un taller. dejarnos, no dejarnos dominar por los bienes materiales, porque si no acumulamos y todos esos bienes nos dominan, nos quitan un montón de tiempo mantener esos bienes y sí, entonces la verdadera renuncia en realidad es aportar a la sociedad, ¿no? Sí. Perdón, Drauperi, ¿qué estabas diciendo? Ándale, está bien. Ya te corté. Claro, por eso Srila Prabhupada habla de los mendigos que solo lo hacen como trabajo, van a pedir para llenar la barriga y no Pero no aportan hablan de nada. Krishna. ¿Cómo? Aquí dice, ¿no? Que son parásitos, no hablan de Krishna. Claro, Se solo van a acercan a todo. pedir y no aportan. Por eso Ujú, explica Srila Prabhupada cómo aportan los grandes sannyasi Vaishnava con sus poesías, libros, conocimiento. Entonces, la verdadera renuncia es usar todo para que uno puede ocupar todo para su trabajo, su vida, su familia, con un fin de aportar a la sociedad, aportar a la espiritualidad, ¿verdad? sí. Como ven ustedes, vida simple y pensamiento elevado. El lindo renunciar es un lindo estilo de vida, pero también por ahí igual uno tiene muchas cosas, ¿no? Uno tiene que ir a orar. Desprendiéndose de las cosas materiales. Pero Prabhupada, No, él las que no era, usas, porque no acumular demasiado, porque yo ahora estaba viendo toda mi camiseta ahí que tengo y a la final me di cuenta que uno usa siempre las mismas, 3 o 4, que son las más cómodas. Sí, se- Murari. decía Prabhupada, él era renunciante, pero al mismo tiempo todo lo que le donaban lo utilizaba al servicio de Krishna, Sí. porque uno puede tener, pero para el uso de conciencia de Krishna, porque si no, uno solamente acumula para la complacencia de los sentidos materiales. Y eso es lo que realmente Prabhupada decía que no debía ser. Sí, porque la renuncia es interna, es interior. Uno puede estar en una bicicleta, otro en un grande carro, pero internamente donde está tu mente y tu corazón, esa es la verdadera renuncia, ¿no? Eso hay Claro, ejemplos de porque grandes Vaishnavas muy ricos, pero estaban totalmente desapegados y cuando le hablaban de Krishna entraban en éxtasis, solo que nacieron en familia así, bien, y también, pero internamente no tenían apego y uno puede estar en una choza y estar súper apegado a su choza, a su territorio, así. a Entonces, la pluma que ya no escribe, la tumba, sí. Y Como a ti- los gusanos que no dormían en el mismo árbol más de 2 noches. bueno, porque ellos eran especiales, ¿no? Como Sí. explica Shila Prabhupada en esta era, no aplica, pero ellos eran como Haridas Thakur, ¿viste? La serpiente solita se iba sin molestar. Pero todo tenemos que aterrizarlo, ¿verdad? A nuestra... Ujú. sí, a la realidad de cada uno. Al Sí, menos
aprendido yo que cuando uno viaja, Te tiene un desapegaste montón viajando a de Maya, pues. cosas. Sí, o sea, no, de hecho yo ya me había despegado un montón de cosas, pero igual habían cosas que yo ya no utilizaba. Igual ahí las tenía porque decía, ay, me regaló mi abuelo, o ay, tal cosa. Entonces el apego, hay diferentes tipos de apegos. El apego que te da un familiar, uno dice, ay, no, es que esto me dio, y eso al final son deseos del cuerpo, o, ay, voy a utilizar esto para después, y uno tiene algo que no va a utilizar nunca, pero dice, lo voy a utilizar después, o, ay, ¿qué será? ¿Será que algún rato me hace falta esto? Y Claro, sigue acumulando cosas que uno nunca utiliza. por eso uno tiene que hacer una limpia muy... Sí, sacar todo lo que uno no usa, donarlo, regalarlo, dejar que se mueva la energía, ¿no? Para no quedarnos estancados, ¿cierto? Entonces, Murari, ahora ahí que viajaste a India, estarás bien alivianado. Sí, o sea, yo ya estaba acostumbrado porque siempre me iba a Quito con una mochila y pasaba un mes, 2 meses. Entonces ya para mí es costumbre irme o ir a cualquier lugar, o cuando iba al templo hace años, iba Está con bien. una mochila, me quedaba una semana, 2 semanas, un mes, dependiendo del servicio que había que hacer, y para mí era normal, hasta dormir en el piso nomás con un colchoncito así finitito o una esterita ahí. Ya es lo que es la austeridad que uno hace para no tener el Sí, apego claro. material. ¿Quieres leer, Murari, el texto 6? ¿Cómo ves? Sí, Es el 6 que sigue, ¿no? Quería compartir algo, sí. si puedo. Sí, claro. Sí, también estaba pensando en lo de la renuncia, cómo Prabhupada y Bhaktisiddhanta Sarasvati trajo el Yukta Vairagya, que es Sí, utilizar todo para Krishna. Tenemos un hogar, bueno, podemos hacer programas, o estamos haciendo servicio constantemente, nuestras deidades, etcétera, etcétera. Entonces sí, como que en un sentido lo hizo más simple Prabhupada. Bueno, tenemos lo que nuestra cuota y esa cuota con qué conciencia la utilizamos. Si lo utilizamos para nuestro propio disfrute o para intentar servir a Krishna. gracias, Premi. Sí, tenemos un deber de aportar espiritualidad al mundo, ¿no? Y hacer algo con nuestro nacimiento, aprovechar toda la herramienta que tenemos para aportar. Ujú. Por eso Shila Prabhupada es tan duro con renunciante de profesión nomás. Voy a renunciar a mi profesión, dice. Sí, Ya no voy a ser vemos arquitecto. cómo Prabhupada, nada, que ¿Eh? había buenos autos, buenos relojes, Prabhupada, que se los daban, lo utilizaba para el servicio. No es que Claro. decía, no, esto no lo voy a usar, ¿cómo me van a traer esto? No, lo aceptaba y lo utilizaba para Krishna. Sí, Le Prabhupada daba un nunca buen uso. decía, no, el dinero es, ¿no? Que a veces la persona insulta en el dinero y no entiende que es una energía espiritual, el dinero, depende cómo uno lo usa, obviamente, ¿no? Pero puede ser una energía, una herramienta espiritual y de responsabilidad, ¿no? Mantener la familia, la salud, cuidarse a uno y a los demás, en fin. Sí. Así que no hay que usar estos textos para ir como arrastrándonos por ahí. No, Murari, tú vas a ser el arquitecto ahí del templo del planetario védico, nada de renuncia. Al No, no creo estar a la altura todavía. Necesito aprender mucho. texto 6. Sí. A ver, ya lo pongo. Texto 6. Traducción. Fijo de ese modo, uno debe prestar servicio a la superalma que, mediante su omnipotencia,
está situada en el corazón de uno. Como Él es la todopoderosa personalidad de Dios eterna e ilimitada, Él es la meta última de la vida. Y por el hecho de adorarlo a Él, uno puede acabar con la causa del estado condicionado de la existencia. Significado. Tal como se confirma en el Bhagavad Gita 1861, la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la omnipresente superalma que se encuentra dentro y fuera de todo. Por consiguiente, aquel que es un yogi puede adorarlo solo a Él, porque Él es la esencia y no una ilusión. Cada criatura viviente se dedica al servicio de alguna otra cosa. La posición constitucional del ser viviente es la de prestar servicio, pero en un ambiente de maya o la ilusión o en el estado condicional de la existencia, el alma condicionada busca el servicio de la ilusión. Un alma condicionada trabaja al servicio de las cosas temporales tales como su cuerpo, parientes del cuerpo, tales como la esposa y los hijos, y los enseres necesarios para mantener el cuerpo y las relaciones corporales. Es decir, cosas tales como la casa, la tierra, la riqueza, la sociedad y el país, pero dicha persona no sabe que toda esa clase de ejecuciones de servicio es totalmente ilusoria. Según lo hemos discutido en muchas ocasiones anteriores, este mundo material es de por sí una ilusión, como un espejismo en el desierto. En el desierto existe la ilusión de que hay agua, y los necios animales se ven atrapados por esa ilusión y corren tras el agua del desierto, aunque no hay agua en absoluto. Pero ¿por qué no haya, pero porque no haya agua en el desierto, uno no concluye que no existe agua en ninguna parte. La persona inteligente sabe bien que es seguro que hay agua, agua en los mares y en los océanos, pero, pero esos inmensos depósitos de agua se encuentran lejísimos del desierto. Por lo tanto, uno debe buscar agua en los alrededores de los mares y océanos, y no en el desierto. Cada uno de nosotros está buscando en la vida la verdadera felicidad, es decir, la vida eterna, el conocimiento eterno o ilimitado y una vida bienaventurada sin fin. Pero gente necia que no tiene ningún conocimiento acerca de la esencia, busca la realidad de la vida en la ilusión. Este cuerpo material no dura eternamente y todo lo que está relacionado con este cuerpo temporal, tal como la esposa, los hijos, la sociedad y el país, también cambia junto con el cambio del cuerpo. Eso se denomina samsara o la recurrencia del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. A nosotros nos gustaría encontrar una solución a todos esos problemas de la vida, pero no sabemos cómo. Aquí se sugiere que todo aquel que quiera poner fin a esas desdichas de la vida, es decir, a la recurrencia del nacimiento y la muerte, las enfermedades y la vejez, debe emprender este proceso de adorar al Señor Supremo y no a otros, tal como también se sugiere en definitiva en el Bhagavad Gita 1865. Si de algún modo queremos acabar con la causa de nuestra vida condicionada, debemos entregarnos a la adoración del Señor Sri Krishna, quien está presente en el corazón de todo el mundo debido al afecto natural que siente por todos los seres vivientes, que son en realidad las partes integrales del Señor. Bhagavad Gita 1861. El bebé que se encuentra en el regazo de su madre naturalmente está apegado a la madre y la madre está apegada al hijo. Pero cuando el hijo crece y se ve agobiado por las circunstancias, gradualmente se va desapegando de la madre, aunque ésta siempre espera algún tipo de servicio procedente del hijo adulto y siente el mismo afecto por él, pese a que éste se olvide. De modo similar, como todos nosotros somos parte integral del Señor, Él siempre es afectuoso con nosotros y siempre trata de hacernos ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Para nosotros, las almas condicionadas, no nos importa Él y corremos más bien tras las ilusorias relaciones del cuerpo. Debemos, pues, librarnos de todas las relaciones ilusorias del mundo y buscar reunirnos con el Señor.
tratando de prestar servicio a Él, porque Él es la verdad suprema. De hecho, estamos anhelando estar con Él, tal como el niño busca a la madre. Y para buscar a la suprema personalidad de Dios no tenemos que ir a ninguna otra parte, porque el Señor está en nuestros corazones. Esto no significa, sin embargo, que no debamos ir a los lugares de adoración, es decir, a los templos, iglesias y mezquitas. El Señor también ocupa esos sagrados lugares de adoración, porque Él es omnipresente. Para el hombre común, esos lugares sagrados son centros en los que se aprende la ciencia de Dios. Cuando los templos están desprovistos de actividades, la gente pierde interés en ellos y, en consecuencia, se vuelve atea gradualmente, lo cual produce como resultado una civilización atea. Una civilización así de infernal aumenta artificialmente las condiciones de vida y la existencia se vuelve intolerable para todo el mundo. Los necios líderes de una civilización atea tratan de ingeniar diversos planes para que haya paz y prosperidad en el mundo ateo con el sello patentado del materialismo. Y como esos... Ahí se me perdió. A ver, ¿dónde estoy? Y como esos intentos son tan solo ilusorios, la gente elige a líderes ciegos e incompetentes, uno tras otro, que son incapaces de dar soluciones. Si de algún modo queremos acabar con esta anomalía, que es una civilización atea, tenemos que seguir los principios de las escrituras reveladas, tales como el Srimad Bhagavatam, y seguir la instrucción de una persona como Sri Sukadeva Goswami, a quien no lo trae la ganancia material. ¿Comentarios o dudas? Aquí ya empieza a explicar Sukadeva Goswami sobre la superalma, que es Paramatma. Es esa forma del Señor Supremo que está en todas las entidades vivientes, en toda la creación, en todos los átomos incluso. Entonces está ya Sí, al otro. iba a comentar algo. Dale, Es comenta. increíble inclusive cómo científicamente hablando, cuando el niño es bebé y la mamá o el papá le habla, se le activa una parte en el cerebro que hace que el niño se sienta en paz. Pero cuando el niño crece, la misma parte es como que le da la contraria y se activa como que un mecanismo de defensa y pone en alerta al niño. Por eso es que cuando los niños ya son adolescentes, le huyen a los padres. Uno podría asociar eso de ahí con la conciencia de Dios. A medida que uno va creciendo, va manteniendo eso y como que va alejándose poco a poco más de Dios. Entonces, es algo como que inclusive desde tan pequeños, Maya trabaja ya en el cuerpo a nivel científico, cosas que la ciencia se puede demostrar y está ahí. Uno puede asociar esto, la ciencia, con la espiritualidad y es lo mismo. O sea, Krishna nos da la ciencia para que nos explique de materia científica cómo funciona la espiritualidad a nivel molecular en el cuerpo. Claro, pero el niño es por la etapa también del crecimiento y que tiene que empezar a buscar su camino, su vida, ¿no? Así como todos los animales también, como que es un proceso de crecimiento, porque si no el apego a la mamá es muy grande. No sé qué, si está Sri Raga por ahí, que es medio científico él también. Pero sí, en nuestro caso es porque de una llegamos aquí con deseo de disfrutar, llevamos vidas inmemorables. Pero sin duda, sí, Murari, hay muchos devotos científicos que les encantan todos esos temas. En el tercer canto vas a ver también, si te recuerdas, está todo el tema del átomo, del tiempo. Presente. Interesante, Sí, Sri Raga. llegó a la clase, dice. Seguimos con el 7. A ver, 7.
Respiren al menos, que no sé si están... Yo estoy leyendo y no sé, no se escucha ni una mosca. A ver, texto 7. Paramatma. Traducción. ¿Quién más, aparte de los muy materialistas, va a desdeñar ese pensamiento trascendental y adoptar solo los nombres temporales? Viendo que las masas están caídas en el río del sufrimiento como consecuencia del resultado que han devengado de su propio trabajo. Significado. En los Vedas se dice que las personas que están apegadas a los semidioses, con exclusión de la suprema personalidad de Dios, son como animales que siguen al pastor, aunque los esté llevando al matadero. Los materialistas, al igual que los animales, tampoco saben cómo están siendo desencaminados al desdeñar el pensamiento trascendental acerca de de la persona suprema. Nadie puede estar con la mente vacía. Se dice que una inteligencia ociosa es el taller del diablo, porque una persona que no puede pensar correctamente tendrá que pensar en algo que puede causar un desastre. Los materialistas siempre están adorando a algunos semidioses menores, aunque ellos se condenan en el Bhagavad Gita 7:20. Mientras una persona esté ilusionada con las ganancias materiales, les hace pedidos a los semidioses respectivos para obtener cierto y determinado beneficio que, al fin y al cabo, es ilusorio y temporal. Al trascendentalista iluminado no lo cautivan esas cosas ilusorias. Por consiguiente, él siempre está absorto en el pensamiento trascendental acerca del Supremo. En las diferentes etapas de la comprensión, es decir, Brahman, Paramatma y Bhagavan, en el verso anterior se indica que uno debe pensar en la superalma, lo cual está un escalón más arriba que el pensamiento impersonal acerca del Brahman, tal como se sugirió en el caso de completar el Virat Rupa de la personalidad de Dios. Las personas inteligentes que pueden ver bien pueden analizar las condiciones generales de las entidades vivientes que están deambulando en el ciclo de las 8.400.000 especies de vida, así como también en las diferentes clases de seres humanos. Se dice que existe una faja perpetua de agua, llamada el río Baitarani, a la entrada del planeta plutónico de Yamarash, quien castiga a los pecadores de diferentes maneras. Después de que el pecador es sometido a esos sufrimientos, se le asigna una determinada especie de vida conforme a sus actos en el pasado. Esas entidades vivientes, según las castiga Yamarash, se ven en diferentes variedades de vida condicionada. Algunas de ellas están en el cielo y otras están en el infierno. Algunas de ellas son brahmanas y otras son avaras, pero nadie es feliz en este mundo material y todas ellas son prisioneras de primera, segunda o tercera categoría, que están sufriendo a causa de sus propias acciones. El Señor es imparcial en todas las circunstancias de los sufrimientos de las entidades vivientes, pero a aquel que se refugia en sus pies de lotos, el Señor le da la debida protección y Él lleva a esa clase de entidad viviente de vuelta al hogar, de vuelta a Él mismo. Ocho. Texto 8. Traducción. Otros conciben a la personalidad de Dios que reside en el cuerpo de la región del corazón y mide solo 20 centímetros, con 4 manos en las que lleva un loto, la rueda de una cuadriga, una caracola y una masa respectivamente. Significado. La omnipotente personalidad de Dios reside como Paramatma en el corazón de todas y cada una de las entidades vivientes. La medida de la personalidad de Dios localizada se calcula como la distancia que hay entre el dedo anular y la punta del pulgar, es decir, más o menos 20 centímetros. La forma del Señor que se describe en este verso, con la distribución de diferentes símbolos, comenzando desde la mano derecha inferior
y yendo hasta la mano izquierda inferior con el loto, la rueda de una cuadriga, la caracola y la masa, respectivamente, se denomina Janardana, o la porción plenaria del Señor que controla a las masas. Ahí se me... Espérense. Ya, que controla a las masas. Hay muchas otras formas del Señor con variadas ubicaciones de los símbolos del loto, la caracola, etc. Y a todas se las conoce por diferentes nombres, tales como Purushottama, Achyuta, Narasimha, Trivikrama, Krikesha, Keshava, Madhava, Aniruddha, Pradyumna, Sankarsana, Sridhara, Vasudeva, Damodar, Janardana, Narayana, Hari, Padmanabha, Vamana, Madhusudana, Govinda, Krishna, Vishnumurti, Adokshaya y Upendra. Estas 24 formas de la personalidad de Dios localizada son adoradas en diferentes partes del sistema planetario. Y en cada sistema hay una encarnación del Señor que tiene un planeta Vaikunta diferente en el cielo espiritual, que se denomina el Paravyoma. Hay muchos otros cientos y miles de diferentes formas del Señor, y todas y cada una de ellas tiene un planeta específico en el cielo espiritual, del cual este cielo material es tan solo un retoño fragmentario. El Señor existe como el Purusha o el disfrutador masculino, aunque no puede hacer ninguna comparación entre él y alguna forma masculina del mundo material. Pero todas esas formas son Advaita, es decir, no son diferentes entre sí, y cada una de ellas es joven eternamente. El joven Señor con 4 manos está hermosamente adornado, tal como se describe a continuación. Texto 9. Entonces, sí, entró Yasukadeva Goswami en el yoga indirecto, explicando la característica de Paramatma con toda su característica precisa para que el yogi pueda meditar en esa forma trascendental, que es la forma de Krishna en los planetas Vaikunta. En los planetas Vaikunta están en el mundo espiritual y hay una relación de más, ¿cómo se llama? De más servidumbre con él. Es más como un rey. Entonces, estos son, también Paramatma tiene muchas características diferentes y la forma de Krishna son así limitadas. Pero ahora vamos a seguir viendo las bellas características para que la mente se pueda atraer y estar absorta. Si no, siempre va a estar saltando de aquí para allá nuestra mente. Texto 9. Traducción. Su boca expresa su felicidad. Sus ojos son alargados como los pétalos de un loto, y su ropa amarillenta como el azafrán de una flor cadamba. Está adornada con joyas preciosas. Todos sus ornamentos están hechos de oro y engastados con joyas, y él lleva en la cabeza un tocado brillante y usa aretes. Texto 10. Traducción. Sus pies de lotos están colocados sobre los verticilos de los corazones, cual lotos de los grandes místicos. En su pecho se encuentra la joya Kaushutuba, en la que hay tallado un hermoso ternero, y hay otras joyas en sus hombros. Todo su torso está enguirnaldado con flores frescas. Significado. Los adornos, flores, ropa y todas las demás decoraciones que hay en el cuerpo trascendental de la personalidad de Dios son idénticos al cuerpo del Señor. Ninguno de ellos está hecho de ingredientes materiales. De lo contrario, no habría habido ninguna posibilidad de que adornaran el cuerpo del Señor. Así pues, en el parabioma, las variedades espirituales también se distinguen de la variedad material. Texto 11. Traducción.
Él está bien adornado con un trenzado decorativo alrededor de la cintura y con anillos en los dedos, tachonados con joyas preciosas. Las ajorcas de sus tobillos, sus brazaletes, su aceitoso cabello ondulado y de un tono azulado, y su hermosa cara sonriente es todo muy placentero. Significado. La suprema personalidad de Dios es la persona más hermosa de todas, y Srila Sukadeva Goswami describe cada parte de su belleza trascendental, una tras otra, a fin de enseñar al impersonalista que la personalidad de Dios no es un producto de la imaginación del devoto para facilitar la adoración, sino que es la persona suprema en todo el sentido de la palabra. El aspecto impersonal de la verdad absoluta no es más que la radiación que emana de él, así como los rayos solares no son más que las radiaciones que emanan del sol. Texto 12. Traducción. Los magnánimos pasatiempos del Señor y la brillante mirada de su cara sonriente es todo ello indicación de sus extensas bendiciones. Por lo tanto, uno debe concentrarse en esta forma trascendental del Señor, mientras la mente pueda estar fija en Él por medio de la meditación. Significado. En el Bhagavad Gita 12.5 se dice que el impersonalista se somete a una serie de programas difíciles como resultado de su meditación impersonal, pero el devoto, debido al servicio personal del Señor, progresa muy fácilmente. La meditación impersonal es, pues, una fuente de sufrimiento para el impersonalista. En esto, el devoto tiene una ventaja sobre el filósofo impersonalista. El impersonalista duda del aspecto personal del Señor, debido a lo cual siempre trata de meditar en algo que no es objetivo. Por esa razón existe una declaración auténtica en el Bhagavatam en relación con la concentración positiva de la mente en la verdadera forma del Señor. El proceso de meditación que se recomienda aquí es el de Bhakti Yoga o el proceso del servicio devocional. Después de que uno se ha librado de las condiciones materiales, el Jnana Yoga, perdón, es el proceso para liberarse de las condiciones materiales. Después de que uno se libera de las condiciones de la existencia material, es decir, cuando uno se vuelve nibrita, como se ha dicho aquí anteriormente, o cuando uno está libre de todas las necesidades materiales, se vuelve apto para desempeñar el proceso de Bhakti Yoga. Por lo tanto, el Bhakti Yoga incluye el Yagya Yoga, o en otras palabras, el proceso de servicio devocional puro cumple simultáneamente con el proceso del se me está Jnana. trabando la lengua. Jnana Yoga. Es que justo iba a tragar y el librarse de las condiciones materiales se logra automáticamente a través del desarrollo gradual del servicio devocional puro. Estos efectos del Bhakti Yoga se denominan Anartha Nivriti. Con el progreso del Bhakti Yoga, las cosas que se han adquirido artificialmente van desapareciendo de un modo gradual. El meditar en los pies del loto de la personalidad de Dios, el primer paso del proceso, debe mostrar su efecto por medio del Anartha Nivriti, el tipo más craso de Anartha, que ata al alma condicionada en la existencia material, es el deseo sexual. Y este deseo sexual se desarrolla paulatinamente hasta llegar a la unión del macho y la hembra. Cuando el macho y la hembra se unen, el deseo sexual se agrava aún más mediante la acumulación de edificios, hijos, amigos, parientes y riqueza. Cuando el alma condicionada adquiere todo esto, queda agobiada por esos enredos y el falso sentido egoísta o el sentido del yo y mío se hace patente y el deseo sexual se expande a diversas ocupaciones políticas, sociales, altruistas, filantrópicas y a muchas otras ocupaciones poco recomendables.
semejantes a la espuma de las olas del mar, la cual se vuelve muy resaltante en un determinado momento y un instante después desaparece con tanta rapidez como una nube en el cielo. El alma condicionada está rodeada de esos productos, así como de los productos del deseo sexual, y, en consecuencia, el Bhakti Yoga lleva a la gradual evaporación del deseo sexual, el cual se reduce a tres cosas: ganancia, adoración y distinción. Todas las almas condicionadas están locas tras diferentes formas de deseo sexual, y uno ha de ver por sí solo cuánto se ha librado de esos anhelos materiales basados principalmente en el deseo sexual. Así como una persona siente que su hambre se satisface con cada bocado de comida que ingiere, asimismo debe ser capaz de ver el grado en el que se ha librado el deseo sexual. El deseo sexual se disminuye junto con sus diversas formas por medio del proceso del Bhakti Yoga, porque el Bhakti Yoga, por la gracia del Señor, proporciona conocimiento y renunciación de un modo automático y eficaz, incluso si el devoto no está muy bien educado desde el punto de vista material. Conocimiento significa conocer las cosas tal como son, y si mediante la liberación se descubre que hay cosas que son del todo innecesarias, naturalmente la persona que ha adquirido conocimiento hace a un lado esas cosas poco recomendables. Cuando el alma condicionada descubre por medio del cultivo del conocimiento que las necesidades materiales son cosas indeseables, se desapega de ellas. Esta etapa del conocimiento se denomina vairagya o desapego de las cosas indeseables. Ya hemos discutido con anterioridad que al trascendentalista se le exige que sea autosuficiente y que no mendigue a las personas ricas y ciegas para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Sukadeva Goswami ha sugerido algunas posibilidades para satisfacer las necesidades básicas de la vida, es decir, el problema de comer, dormir y refugiarse, pero no ha sugerido nada para la satisfacción sexual. Aquel que aún lleva consigo el deseo sexual no debe tratar en absoluto de adoptar la orden de vida de renuncia. Para aquel que no ha alcanzado esa etapa, no hay ninguna posibilidad de adoptar la orden de vida de renuncia. De modo que, mediante el proceso gradual del servicio personal, bajo la guía de un maestro espiritual idóneo y siguiendo los principios del Bhagavatam, uno debe ser capaz al menos de controlar el deseo sexual burdo antes de adoptar de hecho la vida de renuncia. Así que purificación significa irse librando gradualmente del deseo sexual, y ello se logra por medio del proceso de meditar en la persona del Señor tal como se describe aquí. Comenzando desde los pies, uno debe tratar de ascender artificialmente, sin ver por sí mismo cuánto se ha liberado del deseo sexual. La sonriente cara del Señor es el 10º canto del Srimad Bhagavatam, y hay muchos arribistas que tratan de comenzar de inmediato con el 10º canto, y especialmente con los 5 capítulos que se describen la raza lila del Señor. Este es sin duda indebido. Esto es sin duda indebido. Mediante ese indebido estudio o audición del Srimad Bhagavatam, los oportunistas materialistas han causado estragos al entregarse a la vida sexual en el nombre del Bhagavatam. Esta denigración del Bhagavatam ocurre por los actos de los mal llamados devotos. Uno debe estar libre de toda clase de deseos sexuales antes de tratar de dar un espectáculo de recitación del Bhagavatam. Sri Visvanatha Chakravarti Thakur define claramente el significado de purificación como el cese de la complacencia sexual. Él dice, Yata Yata Discha Sudyati Visaya Lampatyam Tyajati Tata Tata Darayet Iti Chita Sudi Tarantam Jenaiva Dhyana Tarantam Yam Uptang.
Y al uno irse liberando de la embriaguez, de la complacencia sexual mediante la purificación de la inteligencia, debe proseguir hacia la siguiente meditación. O en otras palabras, el progreso es en el proceso de meditar en los diferentes miembros del cuerpo trascendental del Señor. Debe seguir adelante en proporción al progreso de la purificación del corazón. Se concluye, pues, que aquellos que aún están atrapados por la complacencia sexual nunca deben pasar a meditar por encima de los pies del Señor. Luego su recitación del Srimad Bhagavatam se debe limitar a los cantos primero y segundo de la gran obra literaria. Uno tiene que... ¡Ay, se me movió toditito! ¿Qué? Se me movió toditito. A ver, creo que... Y es la última frase. Uno tiene que Ya, completar el ahí está. proceso. Uno tiene que completar el proceso purificatorio, asimilando el contenido de los primeros 9 cantos. Después será uno admitido en el reino del 10º canto del Srimad Bhagavatam. Es que se me iba cayendo el teléfono y se me movió con el dedo hasta arriba. Gracias, Murari, por leer el significado largo. Muy, muy interesante. Entonces, meditando en los pies del loto del Señor, vamos purificando los deseos y sobre todo los 3 aspectos del deseo sexual que son ganancia, ser adorado, ser distinguido y alabado, ¿verdad? Entonces, al comienzo, cuando empezamos la lectura del Bhagavatam, también se explicaba eso, que los primeros 2 cantos son los pies del loto del Señor. Del 3 al 9 ya es la cara del loto. El canto 10 es su cara sonriente. Y el 11 y el 12 son la corona en su cabeza. Entonces aquí hay mucha énfasis en ir paso a paso y gradualmente. Entonces ahora Sukadeva Goswami, a pesar que Maharaj Pariksit solo tenía una semana de vida, le está explicando todo el proceso. Y mañana seguimos, justo el texto siguiente habla de lo paso a paso de la meditación en la forma del Señor Supremo. Quiero compartir una frase que ahorita acaba de subir Mahatma. Sí, Y dice, bueno, en inglés dice, the more you're pushed around by the world, the more you're stuck in it. The less you're pushed around, the closer you are to freedom. That's when you can wave and say, bye bye, Maya. O sea, hace que entre más seas movido por el mundo, es porque estás pues como atrapado en él. Y entre menos te mueva esta energía, pues ahí es cuando puedes decir, chao, Maya, ci vediamo. non ci vediamo più. Ah, no, ya, non ci vediamo più. Claro, porque mismo acumular muchas cosas materiales nos quitan el objetivo, ¿no? Claro, Nos sí, distraen, uno le da mucho poder al entorno y es mucha distracción. así es. Ahora, chao, Maya. Chao, non ci Ma- vediamo più. Non ci, non ci vediamo più. Madre, Jessie, también me quedé con los mensajes que me quedo y es algo que también he escuchado en otros espacios, súper importante, el proceso es el que nos hace crecer, no llegar al final, ¿no? O sea, creemos como que nos surge, es el proceso lo que importa, más que el destino. exacto, sí, totalmente. Gracias, Jessie. El día a día, que sea parte de nuestra vida, de nuestro día a día, nos va, sí, no hay que estar, es como vivir el viaje, ¿no? Vivir la experiencia paso a paso. Si no es un salto artificial, ¿verdad? Querer artificialmente, en- querer entender cosas que no vamos a estar listos para entenderlas. Es mentirse a uno mismo. Sí, por eso también por algo nos pasan situaciones, dificultades, porque nos ayudan a prepararnos para entender más, para tener más comprensión. ¿Algo más? ¿O nos vamos? Todavía, madre.
Muy buena lectura.